La actividad que tienen que desarrollar, chicos, es una actividad práctica. Tienen que leer atentamente las instrucciones, ¿verdad? Para poder desarrollarla. Lo que quiero que desarrollen en esta actividad y que el esquema yo ya se los tengo armado, ¿cierto? Y ustedes tienen que escribir, por favor, en los espacios que están destinados para cada elemento. Lo que yo necesito es que me completen un organizador gráfico con los elementos principales de la historia. Es decir, como ya les había comentado anteriormente, les voy a presentar un cuento. En este caso es El flautista de Hamelin, donde ustedes van a tener que desarrollar primero la lectura de este cuento y luego analizar la estructura de este cuento, ¿cierto? A través de los distintos elementos que ya hemos analizado anteriormente. Por ejemplo, para poder ubicarnos, ¿cierto? Necesitamos un tiempo y un espacio, por ende necesito que ustedes me puedan ubicar en relación al cuento donde ocurre la historia, ¿ya? Para que ustedes luego de la lectura me puedan identificar dónde ocurre la historia y además cuándo ocurre esta historia. Ya quiero que por favor ocupen el espacio que está ahí destinado para la respuesta. Luego quiero que me identifiquen los tipos de personajes. Si se presentaron personajes que tuvieron más importancia dentro del relato, serían principales, y los personajes que no tuvieron tanta importancia serían secundarios. Así que ahí ustedes me pueden anotar. Si no aparecen los nombres específicos, solamente me mencionan que existían, no sé, los aldeanos o etcétera. Siguiendo con este organizador, ¿cierto?, de la historia, ¿cierto?, de nuestro cuento, necesito que me identifiquen cuál es el conflicto dentro de la historia. Si realmente se presenta algún problema para el personaje o para los personajes dentro de la historia, entonces ustedes me lo tienen que identificar. Ya ahí lo escriben. Luego, esta es la parte un poco más compleja quizás para que puedan ordenar cuáles son los acontecimientos que se van desarrollando dentro de la historia. Por ejemplo, qué pasa al principio, qué pasa en medio de la historia y qué pasa al final. Es decir, la estructura que se genera, si tenemos un inicio, un desarrollo y un final. Entonces me interesa que ustedes me puedan identificar qué sucede primero, es decir, el acontecimiento número 1, el acontecimiento número 2 y el acontecimiento número 3. Si se presentan más de 3 acontecimientos, ustedes lo pueden anotar al lado. No hay ningún problema. Y si no se presenta, no presenta ningún inconveniente. Para finalizar, necesito que ustedes me escriban si existe la resolución de este cuento, si realmente se logró finalizar el cuento, ¿cierto? ¿Cuál es el desenlace que tuvo este cuento? ¿Cómo terminaron los personajes? Si hubo un final o si este final quedó abierto. Ya espero que les haya quedado claro la explicación de la guía. Espero que utilicen el espacio que está destinado para desarrollarla. En primera instancia de esta guía se encuentra el organizador gráfico de nuestra historia y en la segunda página se encuentra el cuento para que ustedes lo puedan leer. Y en base a ese cuento es que ustedes tienen que responder este organizador gráfico. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, ¿cierto? Y espero que tengan mucho éxito.